Antes de que la primera gota de sangre manchara la tierra sagrada de Tenochtitlán, la historia ya había comenzado a tejerse. No era un simple encuentro entre un conquistador y una mujer indígena, sino el choque de dos universos que habían permanecido separados por siglos de ignorancia y distancia. Ixchel había nacido bajo el signo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que representaba la sabiduría y la transformación. Desde niña, sus ojos habían sido diferentes, no miraban el mundo como algo estático, sino como un río en constante movimiento, donde cada piedra, cada corriente, contenía una historia por descubrir. Diego venía de un mundo de certezas rígidas, de jerarquías inmóviles, de una España que se creía el centro del universo. Su familia, hidalgos empobrecidos, lo había enviado a las nuevas tierras con la misión de recuperar un honor familiar que se desmoronaba como un castillo de naipes. Llevaba consigo el peso de expectativas ancestrales, de un destino que parecía tallado en piedra. Cuando sus mundos colisionaron, fue como si dos corrientes de río, cada una con su propio ritmo y memoria, se encontraran en un punto imposible. No era amor lo que surgió inicialmente, sino una curiosidad que desafiaba todos los mandatos de su época. Cuando el polvo de la batalla comenzó a disiparse, el silencio era más ensordecedor que cualquier grito de guerra. No hubo vencedores completos, solo supervivientes marcados por una herida que trascendía lo físico. Diego yacía en los brazos de Ixchel, su cuerpo era un mapa de heridas, cada corte y cada marca contando una historia de traición, amor y resistencia. Su armadura, antes símbolo de conquista, ahora estaba destrozada, convertida en un testimonio de su transformación más profunda. Los españoles se retiraban como sombras derrotadas, dejando tras de sí un paisaje de devastación. Tenochtitlán, esa joya imperial que alguna vez brillara con un esplendor comparable al de las estrellas, ahora era un lienzo de destrucción. Cuerpos dispersos, templos derruidos, sangre mezclándose con tierra sagrada, un territorio donde la historia había sido escrita con dolor y sacrificio. Pero en medio de aquella desolación, algo nuevo comenzaba a germinar. Ixchel sostenía a Diego con una ternura que desafiaba toda la brutalidad que los rodeaba. Sus manos, manchadas de sangre y polvo de batalla, ahora ejecutaban una danza de curación milenaria. Utilizaba los conocimientos medicinales de su pueblo, ungüentos de hierbas que su abuela le había enseñado, rituales de sanación que atravesaban generaciones de sabiduría ancestral. Cada movimiento era un susurro de resistencia. Sus lágrimas caían sobre las heridas de Diego, no como señal de derrota, sino como un bálsamo de esperanza. Entre sollozos entrecortados y palabras apenas audibles, compartían un amor que desafiaba todas las fronteras imaginables, más allá de la conquista, más allá de las diferencias culturales, más allá de la misma muerte. Sobreviviremos, le decía Ixchel, su voz quebrándose pero resiliente, como han sobrevivido nuestros ancestros. No era solo un consuelo, era una declaración de fe. Cada palabra resonaba con la fuerza de generaciones que habían resistido, que habían sobrevivido a imperios, a destrucciones, a genocidios. Diego la miraba con una intensidad que iba más allá de las palabras. Sus ojos, nublados por el dolor, reflejaban un amor que había nacido en medio del conflicto más brutal de la historia. Un amor que no pedía perdón, que no buscaba justificación, que simplemente existía en su más pura y desgarradora verdad. Al horizonte, el sol comenzaba a ponerse sobre Tenochtitlán. Testigo silencioso de tantas historias, de tantas tragedias, de tantos amores imposibles. Sus rayos últimos pintaban el cielo de tonos de oro y sangre, como si la misma naturaleza quisiera guardar memoria de aquel momento único. Pero la historia de Ixchel y Diego no terminaría allí. La vida, con su capacidad infinita de sorprender, les reservaba un destino más extraordinario. Semanas después, cuando Diego comenzara su recuperación, Ixchel descubrió que llevaba en su vientre la semilla de una nueva esperanza. Un hijo que sería el puente viviente entre dos mundos, la prueba tangible de que el amor puede nacer incluso en medio de la más brutal de las destrucciones. No fue un embarazo fácil. Cada día era una lucha contra las heridas de la batalla, contra el dolor de la pérdida, contra los fantasmas de un conflicto que había destrozado civilizaciones enteras. Pero Ixchel llevaba en su interior no solo a un niño,
sino la promesa de una nueva forma de entendimiento. Diego, recuperándose lentamente, la acompañaba en cada momento. Ya no era el conquistador que había llegado años atrás, sino un hombre transformado por el amor, por la comprensión, por un viaje que iba mucho más allá de las conquistas territoriales. Cuando el niño nació, fue como si Tenochtitlán misma resurgiera. Tenía los ojos de Ixchel, profundos, ancestrales, llenos de una sabiduría que parecía atravesar siglos. Y la piel de Diego, un recordatorio de que las fronteras son solo líneas imaginarias, construidas por miedos y prejuicios. Lo llamaron Amitl, agua, en náhuatl, porque representaba la capacidad de fluir, de adaptarse, de encontrar camino incluso entre las piedras más duras. La noche de su nacimiento, Citlali, el padre de Ixchel, ahora recuperado de sus heridas, miró al cielo y comprendió que la verdadera revolución no venía de las batallas, sino de la capacidad de entendimiento. Su nieto sería el testimonio viviente de que el amor puede ser más poderoso que cualquier conquista. Ixchel sabía que lo que acontecía no era solo un romance. Era un puente entre mundos, un diálogo entre civilizaciones, un pequeño milagro naciendo en medio del apocalipsis. Cada respiración de su hijo era una promesa de que algo nuevo estaba por nacer. La noche caía sobre Tenochtitlán, pero en medio de la oscuridad, su amor brillaba como una estrella obstinada, desafiando toda lógica de destrucción. El final de una historia, el inicio de un mestizaje.